Voy a pasar a compartir para que podamos empezar, ¿sí? Gracias a todos por estar conectados en este momento también. Recuerden, todos estos pasos que ustedes dan son pequeños pasitos, valga la redundancia, que los van a llevar al éxito que es su ingreso en el examen de admisión. Entonces, un minuto, por favor. Ya está. Ahora sí. Ya está. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, ya. Muchas gracias, chicos. Vamos a quitar esta parte de aquí. Ya está, para que se vea mejor. Entonces, vamos a empezar con lo que es, ay, perdón, la semana número 18 de psicología. En la semana anterior, ustedes, bueno, antepasada, se estuvo viendo lo que fue personalidad parte uno. ¿Qué es eso que nos hace ser nosotros a pesar de que el tiempo pase? A pesar de que, como se ha visto también en las semanas de desarrollo humano, el cuerpo va cambiando, fisiológicamente también vamos cambiando. Sin embargo, con el paso del tiempo hay algo que siempre permanece en nosotros, algo que siempre está presente. Y eso es la personalidad, que nos hace sentir, que nos hace actuar, que nos hace ser de cierta forma, a pesar de que el tiempo pase. Entonces, vamos a continuar. ¿Has sentido estrés durante tu preparación? Imagino que sí. ¿Todo estrés es perjudicial para la persona? Son estas preguntas que son las que nos van a abrir la separata de esta semana. Eh, Imagino, y pueden abrir su micrófono, ¿ustedes han sentido estrés durante esta preparación que han estado sintiendo? Quizás durante como que en días previos a estos exámenes que se realizan, o de repente lo han sentido bien. Quizá una o dos personas pueden abrir sus micrófonos para comentarme, por favor. Sí, profesora. Del estrés antes de los exámenes. El estrés antes de los exámenes. Muchas gracias. Entonces, aquí también vamos a ver de la mano de un médico, Hans Selye, que no todo el estrés va a ser perjudicial para nosotros. Hay estrés que también nos va a ayudar a mejorar. Por ejemplo, como dijo su compañera, como tú dices, ¿no? Que este estrés también que a veces nos lleva a nuestros límites, a esforzarnos más. Pero en un momento más vamos a hablar de eso. Gracias por tu participación. Entonces, para empezar, vamos a hablar de lo que la personalidad. Pero si recuerdan, hace 2 semanas se vio ya qué era el concepto de la personalidad, sus componentes, temperamento y carácter, y también vimos los enfoques que explicaban de dónde nacía esa personalidad, por qué teníamos personalidad. El enfoque descriptivo que hablaba de solamente describir físicamente a la persona, de a partir de eso y en relación a su cómo podía desarrollar cierto carácter, si se acuerdan este enfoque de la teoría de rasgos, constitucionalista, somatopsíquica, entre otras, que se vieron. Y luego se vio el enfoque explicativo, que hablaba que habían fuerzas ocultas que eran las que gatillaban la personalidad. Y dentro de eso se habló sobre el humanismo, el cognitivo social y el conductismo. Sin embargo, quedó algo pendiente, y esto es el enfoque psicoanalítico de la personalidad, un enfoque que fue visto por Sigmund Freud. Sigmund Freud eh, es un médico neurólogo, nació en República Checa, pero ejerció toda su vida en Austria. Médico, como les decía, neurólogo. Y es así que vamos a tratar un poquito de esto. También los desajustes de la personalidad, como decía su compañera en un inicio, el estrés, cómo es estrés y la resiliencia. ¿Qué es esa resiliencia? Que nos va a ayudar a salir fortalecidos después de una situación amenazante o con dificultad para nosotros. Los trastornos de la personalidad brevemente y finalmente rasgos de la personalidad madura. Entonces, como les decía, dentro de este enfoque explicativo de la personalidad nos va a acompañar quien tenemos al lado izquierdo, a Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un
como les decía, neurólogo que estuvo muy centrado en atender a sus pacientes siempre. Entonces llegaba un paciente, les comentó, llegaba un paciente y decía, doctor Freud, me duele la cabeza, doctor Freud, no he podido dormir, doctor Freud, tengo migraña, no sé por qué estoy sintiendo esto. Entonces Freud, ¿qué hizo? Voy a ver a mis pacientes, voy a estudiar voy a estudiar su cuadro, los síntomas, porque detrás de eso hay algo más. Entonces le voy a dar respuesta porque yo soy médico. Entonces Freud empezó a estudiar, pero se fue dando cuenta con el tiempo que no había un correlato médico a esos síntomas, a ese dolor de cabeza, a esa migraña. Y fue buscando un poquito más allá, un poco más allá, y ahí vio la mente y quiso conocer más allá la mente y estudiar la mente. Eh, ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es así que Freud lanzó su primera teoría, que fue la que tiene a su mano derecha, un enfoque de tipo topográfico, en el que distinguió tres estratos de la mente consciente, el preconsciente y el inconsciente, similar a un iceberg, ¿no? Un iceberg que tiene la parte superior que está sobre el mar, que es la que vemos, y muy abajo van a ver que tiene una parte muy profunda a lo que llamó el inconsciente. Entonces, Freud decía que todos estos contenidos que nosotros tenemos en la mente pueden pasar fácilmente entre estos tres estratos. Sin embargo, específicamente en el material inconsciente era de difícil acceso y de forma voluntaria no se podía traer a la conciencia, ¿no? Que es la parte superior, ¿no? Siempre había una fuerza que lo mantenía ahí oculto, ¿no? Entonces, Freud empezó a discernir y a definir. La mente consciente nos va a hablar sobre todas estas experiencias que suceden en el aquí y ahora, las experiencias con las cuales las personas tienen recuerdos y en las que se están dando cuenta en este momento, ¿no? Em, Esta es la que representa la punta del témpano, que es la que vamos a ver. Luego, un poquito más abajo, pero todavía no debajo del mar, está el preconsciente, ¿no? Que tienen todos nuestros recuerdos que por alguna razón no están accesibles en este momento, ¿no? De repente en este momento estamos hablando de psicología, pero si yo les pregunto cuál es el área de un cuadrado, yo estoy seguro que ustedes pueden recordarlo. ¿Por qué? Porque este contenido está en el preconsciente, en algo que no necesariamente lo necesitan ahorita, pero es de fácil acceso para ustedes. Lo mismo que si les pregunto cuál es su dirección, también es lo mismo. En este momento no estamos hablando de eso, pero es un contenido de fácil acceso, ¿no? Pero que como no es necesario en este momento, no lo tienen en este momento y estamos hablando de esto, pero es de fácil acceso. Luego de eso tenemos el inconsciente. El inconsciente es donde va a estar todos estos recuerdos, estas experiencias que ha vivido el individuo, pero que no son de fácil acceso. Es decir, es aquello que todo que guarda en este caso la conciencia, que de alguna manera les ha traído, los ha ocasionado angustia o por alguna razón está muy, muy, muy abajo. Entonces, la mente, vamos a decir que en este caso, el inconsciente representa gran parte de la personalidad en la teoría de Sigmund Freud, ya que señala que el comportamiento natural de una persona se encontraría basado en este inconsciente, ¿no? En esos impulsos que están allí. En este material, como les decía, en estas situaciones que nos generan angustia, que están allí en el inconsciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dijo Sigmund Freud. No podemos quedarnos ahí sin saber qué pasa ahí. Entonces Sigmund Freud dijo, debe haber un método para entrar a ese inconsciente, para poder dar solución a mis pacientes porque ellos se sienten mal y si no podemos ver eso, alguna forma pues, tenemos que encontrar.
Entonces, Sigmund Freud encontró este método de la asociación libre, ¿no? Es decir, no sé si ustedes han visto una película que retrata de manera cliché en las películas, que ustedes ven un sillón, que es el diván, en donde se echa el paciente y en la parte de atrás o posterior a su espalda, o de repente lo están viendo, pero detrás del paciente, que le empieza a hacer preguntas, ¿no? Sobre su día, cómo se ha sentido, qué le genera hacer esto, cómo se siente con ello, ¿no? Preguntas en sí, que de esa manera se va explorando el inconsciente, ¿no? Y se trata de que a partir de una expresión libre se pueda ingresar a esto, ¿no? Y es de una forma más espontánea por parte del individuo. Entonces, con esa primera teoría es la que lanzó Sigmund Freud. Pero a lo largo de los años se fue dando cuenta que había algo más, porque el inconsciente no era solamente eso, había más cosas allí. Y se dio cuenta que el inconsciente era algo muy dinámico, que siempre estaban cambiando, que siempre estaba así como que en pelea ahí adentro, ¿no? Entonces dijo, tenemos que seguir explorando. Entonces es que nació su segunda teoría de Sigmund Freud. Allí ya habló sobre las tres instancias de la personalidad, los tres estratos de la personalidad, en el que habló sobre el ello, el yo y el superyo. Entonces, así como a la derecha tienen una caricatura en que se están peleando, vamos a decir que el ello es uno de parte de la izquierda, el del medio es el yo y el de la derecha, o la señorita de la derecha, es el superyo. Pero ¿por qué siempre se están peleando? Porque él decía que estas son fuerzas dinámicas, que siempre están en discusión, siempre están, porque quieran salir, ¿se acuerdan? A esta mente consciente, al témpano, hacia arriba, siempre quieren salir. Pero estas tres fuerzas están aquí abajo, debajo del témpano, en el inconsciente, ahí está. Entonces siempre están discutiendo allí. Por eso decíamos que el, el inconsciente tiene tanto movimiento. Ay, perdón. Entonces, empezó a hablar de ellos. Entonces vamos a tratar uno a uno para ver de qué significa y qué representa cada uno de estos estratos y cuáles son sus características. Entonces, el primer estrato, el de la izquierda, habíamos dicho, es el it o el ello, que representa todos los impulsos, el placer, en este caso, todo deseo inmediato que nosotros sentimos. Es este primer estrato que alberga todo el tema heredado, biológico, ¿se acuerdan? Instintivo, algo primitivo de la personalidad. Nosotros nacemos con ese ello, ¿no? Porque está en todos nosotros, es algo que, ¿se acuerdan del tema biológico? Alberga todo esto, ¿no? Algo que heredamos también. Entonces, allí vamos a conservar dos impulsos importantes, el impulso de vida, que es el eros, y el impulso de la destrucción o de la muerte, que es el tánatos. Entonces, este ello, vamos a decir, que es el motor que dinamiza la personalidad en este caso. Y muy importante, el ello se rige por el principio del placer. Es decir, para el ello, todas las necesidades tienen que ser satisfechas porque tienen que ser satisfechas. Y para el ello también no hay culpa, no hay sentimiento de lo hice mal, de, si hago esto, voy a hacer mal a otra persona, no, mejor no. No. Para el ello todo tiene que ser satisfecho porque tiene que ser satisfecho. No hay razones, no hay más. Entonces, el ello siempre tiene que tiene que ser satisfecho porque quiere, tiene que hacerlo. Entonces, el ello se concentra o se rige, perdón, por el principio del placer. Luego a la derecha, a la señorita, que también está jalándole ahí a nuestro compañero que está en medio, es el superyo, o en este caso el superego. ¿Qué representa? ¿Qué características tiene? Es la personificación de todos los valores que nosotros hemos ido aprendiendo a partir de nuestros padres, de nuestra sociedad. Por ejemplo, en este caso es el último estrato en desarrollarse. Nosotros no nacemos con este superyo. Cuando somos bebés, cuando nacemos, no nacemos con esta señorita ahí.
se va creando con el tema, ¿se acuerdan ustedes de la socialización? Que vamos a ir creciendo, que vamos a ir teniendo interacción con nuestros padres, como dice aquí, ¿no? Ahí es que nosotros vamos a ir creando este super yo, estas normas, estos valores, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y me va a servir como un tema de censura, de ponerme límites a las fuerzas que son estas fuerzas del ello, ¿no? Que siempre quieren ser satisfechas, ¿no? Pero como les digo, el ello no siente culpa. Entonces, a veces hay cosas que están bien, hay veces cosas que están mal. Entonces, el super yo o el superego nos va a ayudar a poner los límites que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hace aquí el super yo? Como les decía, en su primera función pone límites al ello, a prevenir que hayan impulsos que de repente nos puedan hacer daño a nosotros mismos. Y en la segunda función va a ayudar a dar el tema de moralidad al yo. Es decir, va a darle sentido al tema de la moral, a lo que está bien, a lo que es correcto para el yo cuando tenga que decidir. ¿Y por qué digo esto? El yo va a decidir. Porque el ego o el yo, quien va a ser el que está en medio, va a ser este mediador para estas dos fuerzas que siempre están interactuando. Entonces, el yo es el que va a estar en contacto directo siempre con esta punta del iceberg, con esta realidad, ¿no? Entonces, el yo se va a regir, si el ello se regía por el principio del placer, el yo se va a regir por el principio de la realidad. Es decir, el yo va a postergar esta gratificación que va a sentir el ello al ser satisfecho hasta que sea socialmente aceptable. ¿Aceptable por quién? Por el super yo en este caso. En lugar de actuar de manera desinhibida y sin pensar en lo que puede suceder, el yo va a tratar de alinearse también con el superello para actuar moralmente correcto, como ya habíamos dicho. Entonces, este super yo, perdón, este yo tiene algunas funciones como protegernos de las presiones que nos puede ocasionar el ello. Esto, el ello que siempre quiere ser satisfecho por el principio, que se rige por ese principio del placer. Entonces, el yo, en algún momento, al ser este árbitro, vamos a decir, entre las dos fuerzas que ya tenemos dinámicas, hay un momento en que se va a sentir de repente angustiado, se va a sentir sobrepasado por las presiones del ello, que es el que siempre va a estar diciendo que quiere hacer algo, que quiere comer algo, que quiere salir algo. Entonces, el yo se va a proteger con eso, ¿no? Porque el yo también se puede sentir angustiado. Entonces, ¿qué va a pasar con el yo? El yo va a utilizar los mecanismos de defensa. 9 mecanismos de defensa que va a poner en práctica, en este caso, el yo, para poder hacerle frente a estas necesidades que tiene el ego, ¿no? Que a veces, perdón, al ello que quiere sobrepasar con todas estas necesidades, estas presiones que le puede poner el ego. Entonces, aquí el, perdón. Entonces, como les decía, en estos mecanismos de defensa son 9. De estos 9 vamos a tratar rápidamente cada uno con una palabra, si es posible, para poder avanzar rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar de hacer toda la clase. Entonces, el primer mecanismo de defensa que les han colocado aquí es el de la represión. ¿Qué significa esto? Cuando en este caso, el yo va a expulsar esas experiencias que nos han sido insatisfactorias o que nos han causado algún problema en este caso, y las expulsamos de alguna manera y las aprisiona en dónde? En nuestro inconsciente. ¿Se acuerdan del iceberg? Ahí abajito, ahí lo pone el yo va a poner todas esas experiencias ahí abajo, ¿no? Para impedir que se expresen. Imaginemos que nosotros tenemos que ir
algún lugar que hemos tenido una situación vergonzosa de repente ahí. Entonces, esa situación bochornosa nos impide ir de nuevo a ese lugar. De repente, no sé, vamos a recibir un premio en ese lugar y no podemos ir por esa situación que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar el yo? El yo dice, ah, para eliminar esa angustia, vamos a abrir el inconsciente y vamos a meterlo allí y vamos ahí para que no se exprese esa angustia en ese momento. Entonces, ese es el mecanismo de la represión. Luego tenemos la negación. ¿Qué va a pasar aquí? Ahí nos vamos a rehusar a aceptar lo que nos produce angustia, ese contenido que nos produce este sentimiento negativo a nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al médico, a veces recibe un diagnóstico que no era el que espera y no es necesariamente bueno. Entonces, ¿qué van a hacer las personas? Le dicen al médico, doctor, usted se ha equivocado. De repente está viendo los exámenes de otra persona. Yo me siento bien. A mí no me pasa nada. Yo estoy bien. Usted se ha equivocado. ¿Qué está haciendo? Negando la información que le produce angustia a la persona. Entonces, como la niega, cree que no va a pasar, pero obviamente sabemos que las enfermedades igual siguen pasando. Pero es un mecanismo de defensa en este caso, que utiliza el yo porque le produce una situación angustiante, esta información que ha recibido. Luego tenemos la racionalización. Mm, negación. Bueno, sí, han puesto según ese orden. La racionalización dice, se genera inconscientemente una justificación para ocultar los motivos reales de los actos. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando nosotros utilizamos un mecanismo racional, es decir, darle justificación a aquella situación que no nos ha agradado, ¿no? Justifica el porqué. Entonces, imaginemos que nosotros estamos postulando a algún trabajo en especial, ¿no? Estamos postulando a nuestro trabajo, pasamos 7 entrevistas y resulta que no quedamos porque recibimos nuestro mensaje que dice, muchas gracias por su participación. En este momento decidimos optar por otros candidatos. Muchos éxitos en sus proyectos. Y se acabó. Nuestras 7 entrevistas, todo lo que nos preparamos, se acabó. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego de que lo manifiesten y lo cuenten a otras personas, de repente a su familia, ¿qué pueden decir? Utilizando este mecanismo de racionalización. Bueno, ese trabajo no era tan importante. Tengo otros proyectos. Además, si esta empresa se comporta así, significa que no es una empresa buena que me merece. Entonces, me voy a quedar. Prefiero no haber entrado, ¿no? Ellos se han quedado sin un gran valor que soy yo. Imaginemos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Racionalizando, justificando esa información que obviamente le ha producido una angustia, ¿no? Justifica, en este caso, que realmente se siente mal por no haber ingresado, ¿no? Pero lo está justificando de manera, utilizando este mecanismo de la racionalización. Luego vamos a tener la proyección. ¿Qué es la proyección? Atribuir, en este caso, inconscientemente a otras personas nuestros deseos que son inaceptables. Es decir, eh, imaginemos, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están hablando con alguien, y no sé si les ha pasado que de la nada la persona les empieza a hablar y imaginemos, ustedes llegan tarde, no sé, a una reunión que tienen. Llegan tarde y esta persona les empieza a decir, ah, tú llegaste tarde porque seguro que te fuiste a comer antes X cosa. O tú llegaste tarde porque seguro querías hacer esto. O tú llegaste tarde porque hicías estas otras cosas, ¿no? Y ustedes se pueden a pensar y no necesariamente es eso. Pero, ¿qué puede pasar? La señorita, en este caso, puede utilizar el mecanismo de proyección, la otra persona que los ha recibido. ¿Por qué? Porque esta persona quizá está en el trabajo en ese momento, no está en un lugar que quiere y le gustaría estar comiendo eso que les ha dicho o haciendo esto otro que les ha dicho,
pero lo está proyectando en ustedes y les está diciendo a ustedes que ustedes han llegado tarde por eso, ¿no? Porque están proyectando inconscientemente esos deseos que no son aceptables en ese momento, porque sabe que ella no puede estar haciendo eso, ella o él, porque debería estar en esa reunión, imaginemos, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de defensa de proyección. Luego tienen el de la vuelta del impulso contra el yo. Aquí vamos a decir que el impulso de agresión no se va a referir a otras personas, sino contra uno mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la autolaceración cuando se hace a uno mismo por evitar dañar a otras personas, ¿no? Entonces, es cuando hay estos casos de autoflagelación también, en este caso, de hacerse daño a uno mismo, heridas a uno mismo. Luego tenemos la formación reactiva, que es el encubrimiento de los sentimientos con la máscara del afecto positivo. Entonces, alguien pasa y le pasa algo bueno y ¿qué va a pasar? El otro de repente está celoso, pero al acercarse a esta persona le dice, oye, qué bueno, felicidades por que hayas ganado eso, ¿no? Entonces usamos la máscara del afecto, recuérdense, la personalidad también proviene de este latín personum que es máscara. Luego de eso tenemos la regresión. Cuando regresamos a un momento infantil, a un momento anterior que ha sido y que nos ha otorgado a nosotros, en este caso, tranquilidad, ¿no? Em, tranquilidad antes de sentir estas situaciones estresantes que vivimos el día de hoy por las demandas de nuestro mundo. Entonces, de repente regresamos con alguna actitud, con alguna palabra a una época anterior, cuando éramos niños. Por ejemplo, cuando hacemos esta posición fetal, estamos regresando a cuando nosotros éramos niños. El desplazamiento. El desplazamiento a veces se puede confundir con el tema de la proyección, pero no es lo mismo. El desplazamiento es cuando yo, por ejemplo, voy a desviar estos impulsos agresivos porque de repente he tenido un mal día hacia personas menos amenazantes, de menor jerarquía o inofensivas, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, le grita a su hijo porque ha tenido un mal día, eso es desplazamiento. Cuando una persona de repente ha tenido un mal día en el trabajo, no le puedes gritar al jefe, pero le gritas al cobrador del bus porque has tenido un mal día. Desplazamiento. Y finalmente la sublimación. El yo va a cambiar los impulsos, en este caso indeseables o inaceptables, redirigiendo la conducta hacia unas metas que sí son realizables y socialmente adaptables. Cuando, por ejemplo, una persona utiliza este manejo de la ira, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si bien el temperamento, el tema de la ira, puede ser algo heredado, ¿qué vamos a cambiar? La forma en cómo se va a demostrar. ¿Qué cosa? El carácter. Esa es la parte de la personalidad que vamos a cambiar, que vamos a manejar, que vamos a modelar. En este caso, el carácter es lo que se va a tratar. Entonces, en estos cursos de manejo de la ira, eso es lo que se hace. ¿Qué va a pasar allí también? Eh, por ejemplo, imaginemos que tenemos una persona que por tener tanta ira suena difícil, pero de repente ha cometido un hecho delictivo y ha asesinado a una persona. En estos cursos de manejo de la ira, ¿qué va a hacer? Va a manejar su ira, pero ya no no la va a dirigir a ese tipo de acciones, sino la va a redirigir a metas socialmente aceptables. Por ejemplo, va a empezar a practicar boxeo, ¿no? Está redirigiendo su ira, pero de manera aceptable. Eso es la sublimación. Y avanzando también, Freud nos decía que en su teoría nosotros vamos a poder explicar la personalidad a partir de este vínculo que se tiene con la sexualidad. Y a esto le llamó las etapas del desarrollo psicosexual, porque él distinguía 3 periodos importantes y sensibles para definir, que tienen mucha influencia en el desarrollo de nuestra personalidad, en este caso. Porque también él decía que estas zonas erógenas, que son las que utilizan cada una de estas etapas, son sensibles y en este caso fuente de esta
fuente de la libido, que es esta pulsión, esta fuerza motivacional que nosotros teníamos, esta fuerza de vida que nos decía Freud. Entonces, también Freud comentó aquí que si en algún momento nosotros teníamos, vamos a escribirle aquí. Mm, mm, A ver. Ay, mm, marcador. Ay, perdón. Ah, está amarillo. Ya. Ay, ay, perdón, chicos. No sé qué ha pasado. Se me ha movido esto. Mm, Qué raro, qué raro. No me está permitiendo escribir. Bueno, les comentaba, quería escribirlo, pero bueno, les comentaba que Freud hablaba sobre estas tres etapas del desarrollo psicosexual. Sin embargo, Freud también acuñó un término que fue el de la fijación. ¿Y qué significaba esto? Él indicaba que era cuando una de estas etapas que nosotros teníamos, por alguna razón o por razones, por ejemplo, del motivo constitucionalistas o traumáticos, se acentuaba. Es decir, se quedaba fijada cierta etapa. ¿Por qué? Porque parte de nuestro líbido quedaba allí bloqueada. Y estas características siempre se iban a repetir hasta la época adulta. Entonces, el niño va a experimentar cierta ansiedad porque ¿se acuerdan como la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que teníamos ciertos conflictos que superar para pasar a la siguiente etapa? En este caso va a ser algo similar. En esa etapa los niños tienen cierta satisfacción, perdón, del placer a través de estos órganos genitales de determinada forma en cada una de estas etapas. Si alguna de estas se queda bloqueada por alguna razón fijada, se va a acentuar esta etapa y siempre se va a ir repitiendo durante el tiempo. Siempre vamos a buscar satisfacer de esta forma durante lo largo de los años, que también se va a ver identificada, se va a ver desarrollada en nuestra personalidad a lo largo del tiempo. Entonces, la primera fase es esta fase oral, de 0 a 1 año o año y medio, acá se han puesto, ¿no? Que se relaciona mediante la boca. Ay, ya, la boca. En este caso, como ustedes están viendo en sus separatas, imagino yo que también las están viendo, en sus separatas van a ver que tienen dos subfases, la primitiva y la tardía. Eh, van a, van a relacionarse con esta satisfacción del placer a través del órgano genital que va a ser ¿cuál? El oral, en este caso la boca, ¿no? A través aquí les han puesto la succión y morder. La etapa anal de año y medio a 3 años más o menos, ¿no? Dice, se relaciona con el control de los esfínteres. Y esa es la etapa en que los niños ya están aprendiendo a ir al baño, están dejando el pañal y aprendiendo a ir al baño. Luego la etapa fálica, de 3 a 6 años, que se relaciona con el descubrimiento de los genitales, de estos órganos que tienen los niños, la manipulación de ellos, ¿no? Estas tres primeras etapas son las etapas que son las básicas, decía en este caso Sigmund Freud en su teoría, ¿no? Esta etapa fálica también tiene en desarrollo con el tema del complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? No necesariamente que porque, hemos superado el complejo de Edipo y el complejo de Electra significa que ya tenemos el desarrollo de la sexualidad, todo eso, ¿no? No es la única, no es la única característica que se necesita para hacer esto, ¿no? No vayan a decir que, solamente porque cumplí esto significa que ya lo gané. No. Hay varias cosas, varias características que uno tiene que ganar.
Luego tenemos esta etapa de latencia, que es una etapa en que la libido va a seguir existiendo, la libido existe a lo largo de todas estas etapas, no se extingue, solamente en esta etapa de latencia disminuye, se inhibe, disminuye, se aminora, pero sigue existiendo. Solamente que en esta etapa ya es más importante el desarrollo con los amigos, el conocer a otras personas, ¿no? Las relaciones sociales, no necesariamente el tema genital, ¿no? Entonces, sigue estando ahí, pero en menor intensidad, vamos a decir. Y luego la etapa genital, cuando reaparecen otra vez estas pulsiones sexuales, porque ya se busca la realización de la sexualidad. Y como les decía, si alguna de estas etapas se queda acentuada, vamos a decir que se produce el tema de la fijación. Y como decíamos en un inicio, tenemos circunstancias en la vida que van a hacer que nos sintamos amenazados, circunstancias difíciles para nuestro día a día. Y eso es, como comentamos con su compañera en un inicio, un desajuste de la personalidad, que es el estrés. El estrés, según nos decía en muchos de los que han definido este término, por ejemplo, el médico Hans Selye, también el Organismo Mundial de la Salud, y bueno, Feldman que hizo una síntesis al final diciendo que era este estado de tensión que surge en el sujeto ante una situación de amenaza. En este caso, como bien decía Hans Selye, ¿no? A ver, por ejemplo, un examen es una situación amenazante para nosotros. Entonces, aquí vamos a ver esta curva. ¿Por qué? Porque Hans Selye nos decía, por ejemplo, que no solamente el estrés esté mal porque exista. No, el estrés en sí no es malo. Lo que es malo es no saber gestionar el estrés. Eso es lo que nos decía que estaba mal Hans Selye. Entonces, si han puesto esta curva es porque van a ver que nosotros tenemos una relación entre estas dos variables que son el rendimiento y el incremento del estrés en la forma así como de una U invertida. Vamos a ver. Y vamos a ver que el rendimiento es el mejor cuando se experimenta una tensión o un estrés moderado, ¿no? Si ustedes ven, aquí a la izquierda no hay estrés y el rendimiento es bajo. Y si ven, llegan a la mitad más o menos cuando ya va llegando un estrés en una forma de meseta, se estabiliza, vamos a ver que hay mayor rendimiento, pero el estrés es un estrés moderado. Entonces, toda la parte hasta antes de tener este estrés moderado, en este caso esta fatiga, es el eustrés. ¿Qué es el eustrés? El eustrés es esta tensión positiva para nosotros. Esa tensión, este estrés que nos va a ayudar a desafiarnos a nosotros para ser nuestra mejor versión. Luego a la derecha vamos a tener cuando ya pasamos esta meseta, este punto máximo de nuestro rendimiento, vamos a llegar al agotamiento. Y esto ya se convierte en el diestrés. Este estrés negativo. Este estrés que nos va a causar inconvenientes a nosotros, que puede atentar con nuestra propia vida, debido a que ya nosotros hemos agotado todos los recursos que teníamos, por ejemplo, en el eustrés, para hacerle frente a estas situaciones amenazantes. Entonces, cuando ya agotamos todos esos recursos, vamos a ver que nuestro rendimiento también va a ir bajando, ¿no? Porque ya sentimos que las amenazas son tantas que no podemos. Entonces se convierte en un diestrés, en un estrés negativo, que por ejemplo, imaginemos, volvamos a este ejemplo que decíamos en un inicio del examen de admisión. O imagínense, sí, al examen de admisión, ¿no? Entonces, si ustedes han estudiado de manera paulatina y constante durante todo el ciclo, se deben sentir bien, un estrés, han estado experimentando un eustrés positivo, lo que les ha ido ayudando a desarrollar su mejor versión, a desafiarse, a retarse con los exámenes, por ejemplo, anteriores exámenes que han podido ir resolviendo. Sin embargo, imagínense que
hay alguna persona de repente que no ha estudiado, no ha estado en la pre, entonces se ha inscrito en el examen y va a dar el examen. Entonces, 2 o 3 días antes decide no dormir para estudiar todo el balotario, todo lo va a estudiar en 2 o 3 días. Entonces ya no duerme, no va al baño, no come, nada hace. Solamente estudia para alcanzar la vacante. Pero ¿qué va a pasar? Llegamos a este punto máximo del rendimiento, imaginamos que ese es el día del examen de admisión, que tiene su rendimiento al tope y esa tensión porque quiere alcanzar la vacante. Sin embargo, después de ese examen, después de rendir, ¿qué va a pasar? Va a caer en pico. ¿Por qué? Porque ya ese estrés, lo que había hecho antes, le va a causar problemas. De repente, como esa persona no estaba comiendo, se pudo haber desmayado al salir del examen, o incluso sin ni siquiera haberlo dado, se ha desmayado, o de repente adquiere alguna enfermedad porque ¿qué pasa? Nuestro sistema inmunológico se va a deprimir, va a bajar porque no hemos estado comiendo, no hemos estado durmiendo. Entonces podemos pescar alguna enfermedad que esté en el ambiente, pero como tenemos las defensas altas, no lo tenemos ahorita. Entonces, afecta a nuestra salud. Imagínense cómo el estrés ocasiona todo eso. Por eso es que a veces hay estas respuestas, ¿no? De que, ¿por qué te sientes así? Debe ser porque estás estresado. Todo lo que hace el estrés en nuestro cuerpo. Entonces, como les decía, también hay situaciones en que nosotros podemos salir fortalecidos frente a esto. Y aquí, bueno, antes de pasar a esto, vamos a ver que hay ciertas fases del estrés, que es lo que nos decía Hans Selye. Hans Selye nos comentaba de que habían etapas para tener este estrés. El primero es el nivel normal de resistencia, en donde todos empezamos. El primera etapa es la fase de alarma, la fase activadora, ¿no? Cuando reaccionamos. ¿Qué va a pasar? Si acuérdense de la semana 2 de las bases biológicas del comportamiento, perdón. Sistema nervioso. Sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo de tipo simpático. Es esa nuestra central de alerta. Esa es la que se va a activar durante esta fase de alarma. Cuando de repente tenemos que salir corriendo, si vemos a un ladrón, tenemos que salir corriendo, se activa nuestro sistema nervioso autónomo simpático. Si tenemos que huir de algún lugar, ¿no? Necesitamos energía. ¿Qué va a hacer? Nuestro sistema nervioso autónomo simpático va a captar esa energía del parasimpático, si ustedes se acuerdan que era el que guardaba toda esta energía, lo va a tomar prestado para reaccionar ante esta situación estresante. Luego tenemos la fase de resistencia. Una vez que, por ejemplo, ya pasó esa situación estresante, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a empezar a recuperarnos de esa reacción inicial que hemos tenido de sorpresa. Y finalmente, si es que este estrés no se extingue, pero permanece de manera continua, se puede llegar a esta fase del agotamiento, ¿no? Cuando ya hemos utilizado todos nuestros recursos del cuerpo y pueden empezar a aparecer trastornos de salud, trastornos psicofisiológicos, porque ya no hay recursos que utilizar ante esta situación estresante. Entonces, estas condiciones estresantes, también las biofísicas que están en el ambiente, que alteran nuestro organismo, por ejemplo, el ruido, el calor, las laborales que están relacionadas netamente con las condiciones de trabajo, por ejemplo, cuando te piden demasiadas tareas o no hay claridad de funciones o te piden quedarte horas extras que no te permiten dormir y descansar, y las psicológicas, cuando afectan la estabilidad emocional de los individuos. Por eso ahorita estamos, por ejemplo, hay algunos países que están en guerra, se sienten afectados de manera psicológica por este estrés, esta inestabilidad de saber si es que puede caer una bomba afuera o no. Esas son las condiciones estresantes que también nos comentaban. Y también tenemos ciertas reacciones ante este estrés o también llamado tensión. Cognitivas, que son las dificultades para tomar decisiones, por ejemplo, por estar estresados. Emocionales, que se reflejan en nuestro estado, por ejemplo, de ánimo, nuestra ansiedad, nuestro miedo. Las conductuales, que hablan, por ejemplo, de conductas, por ejemplo, empezar a fumar, no comer o comer de más, los temblores corporales que podemos tener,
y las físicas que se expresan ya en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estos ronchas que a veces nos pueden salir. Y la resiliencia, como les decía, es este estado en el que nosotros vamos a superar la adversidad, como dice acá, ¿no? Vamos a superar una, una situación que nos va a permitir salir recuperados y fortalecidos, una situación que es amenazante para nosotros, ¿no? Si en algún momento ustedes han visto estas películas de La lista de Schindler o El pianista, son películas que retratan lo que fueron los campos de concentración, situaciones estresantes para las personas que los vivieron, pero que después de haber salido salieron fortalecidas, salieron con una nueva forma de ver las cosas y pudieron actuar de diferente manera, lo que los hace ser unas personas resilientes. Y la resiliencia no solamente se da en un punto de la vida, es un estado continuo que se va a dar a todo momento, pero es la forma en cómo nosotros vamos a reaccionar ante la adversidad. Luego de esto vamos a ver que hay trastornos de la personalidad, cuando alguno de estos rasgos, por ejemplo, se convierten desadaptativos para nosotros. Entonces, van a ver en su separata también que les han colocado un poco más sobre el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM, que es el que utilizamos nosotros los psicólogos. Pero ¿cuándo vamos a distinguir un trastorno de personalidad? Ahí tienen las características, pero sin embargo se va a decir trastorno de personalidad cuando al menos en dos de estas áreas que están indicadas se ve que hay un patrón desadaptativo, perdón, un patrón rígido, por ejemplo, un patrón permanente que eh, va a dañar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, cuando ya estos rasgos, por ejemplo, que tenemos, que ya son demasiado exagerados, nos empiezan a causar daño, ya no vamos a hablar de solamente un rasgo de la personalidad, sino de un probable trastorno. Asimismo, en el DSM nosotros no solamente vamos a ver qué es solamente presentar ciertas características, también tiene que ver un tema de temporalidad que se presentan estas características para decir que ya hay un trastorno. No es que solamente se presente una vez y ya tiene un trastorno. Hay cierta temporalidad, ¿no? El DSM-5 es el que se está utilizando actualmente en Latinoamérica. Entonces, el trastorno de personalidad, en este caso, como dice, ¿no? Produce sufrimiento en el sujeto, genera deterioro funcional, el comportamiento, por ejemplo, se convierte desadaptativo al tema sociocultural, se empieza a separar, se empieza a sentir diferente. Y el patrón, como les decía, este patrón de comportamiento es rígido y permanece durante el tiempo. Finalmente, ya vamos a ver los rasgos de esta personalidad madura. Una personalidad madura no necesariamente significa que es porque ya tengo cierta cantidad de años, ya soy una persona madura. La persona madura no habla necesariamente de la edad. La persona madura habla de cómo es al responder, en este caso, con cierto equilibrio entre las demandas de la vida. Aquí bien lo han puesto en esta frase, ¿no? Lo que piensa está en relación directa con lo que siente y hace. Entonces, una personalidad madura se refleja en lo que nosotros hacemos en el día a día, en lo que nosotros decimos. Entonces, aquí hay algunas de estas características que están indicadas, ¿no? Se adapta a las situaciones del entorno, es una persona flexible, confía en su organismo, toma decisiones con libertad, son creativas, por ejemplo, para dar soluciones, llevan una vida constructiva, saben enfrentar a los problemas, dan una resolución de los problemas de manera adecuada y se permiten ser espontáneos en este caso. Em, Viven en entera libertad porque toman sus decisiones bajo esta. Si bien el tema de Carl Rogers en el humanismo se habla mucho más de esta personalidad madura, pero van a ver que esta personalidad madura, como les digo y repito,
No tiene que ver con la edad, sino más bien con la forma de actuar de las personas. Con las personas y cómo nos comportamos con el medio ambiente. Entonces, esto es hasta acá, todo lo que es la personalidad. Os voy a regresar a esto para preguntarles, antes de pasar a las preguntas ya de la separata, me gustaría saber si les gustaría que comente algo de manera más puntual, de repente que he pasado o les haya quedado en alguna duda. Mm, Ante el silencio debo entender que no, pero igual eh, lean bastante sobre este capítulo del psicoanálisis, porque si bien se ha hecho en una sola clase, es porque tiene un poquito más que entender, sobre todo por estas teorías del inicio y los mecanismos de defensa para que ustedes puedan comprenderlos mejor. Entonces, de no haber dudas, vamos a pasar a lo que son ya las preguntas de la separata. Entonces, la primera pregunta nos dice, son 3 condiciones que generan estrés. A continuación, relacione estas con el ejemplo correspondiente. Entonces, vamos a ir leyendo cada una bueno, antes de leer cada una de las situaciones, ¿han marcado alguna respuesta? ¿Tienen alguna de las letras que de repente de las soluciones creen que es la adecuada? Al no haber respuesta, entiendo que no, entonces vamos a ir hablando de cada una de estas. Uy, ya son, a ver, La C, la C. Muy bien. La C, muchas gracias por tu participación. La primera, por ejemplo, diríamos que es Porfirio, médico acostumbrado a zonas frígidas, ha sido destacado para trabajar en Tumbes. Se siente a gusto, pero ha empezado a sentir dolores de cabeza y tensión muscular. Hablamos de un estrés biofísico, ¿no? Que tiene que ver con nuestro organismo. Luego dice la 2, estrés psicológico, la A. ¿Qué dice? Ana María, ante el aumento de la delincuencia del país, empezó a experimentar mucha ansiedad por el temor a ser víctima de esta lacra social que les han colocado. Entonces está este temor, esta situacional que siente, por ejemplo, por la delincuencia en el país, estrés psicológico. Y el estrés laboral. Ruperto lleva laborando 12 años en la empresa sin un contrato estable, inestabilidad. Ello le genera mucha inseguridad y sentimientos de desamparo. Entonces, ahí vemos que hablamos de ese estrés laboral. Entonces, como dijo su compañera, sería la respuesta C. Entonces, ya al ser 10:30, para que puedan pasar con su siguiente profesor, vamos a pasar a las claves de respuestas. Aquí están las claves para que le puedan tomar una fotito, para que la puedan compartir también con sus compañeros. Y recuerden las cosas que les decía, ¿no? Eh, el principio del placer, que es el que rige al ello, y el principio de la realidad, que es el que rige al yo. La libido nunca desaparece, solamente se inhibe, ¿no? Vean bien eso. Lean bien las preguntas, chicos, porque son bastante sencillas. Entonces, profesora, sí. la clase todavía termina a las 11:25. A las 11:25. Yo pensaba que era hasta las 10:30. No. En el chat han puesto una pregunta, profesora. A ver, vamos a ver. Ah, ah, ah. A ver. Ay, no veo. Aquí. Ya. Mm, ¿Dónde está el chat? Aquí. Ah, dice que todavía me han puesto que termino. Tú eres Camila, ¿verdad? No, profesora, mi compañera Camila puso eso. Yo Ah, ya. dije, Gracias, Camila. Más bien, disculpen si yo fui muy rápido. Pensé que era una. No me habían comentado. Pero súper bien. Entonces vamos a hablar un poco más. Aquí su compañera Carmen
ha colocado el ello, yo y super yo, si pues, se puede hablar un poquito más. Entonces vamos a regresar con eso. A ver. Vamos a ver. Aquí, aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir comentando. Más bien, gracias por haberme dicho. Yo pensaba que, disculpen. Pero bueno, vamos a volver al ello y el super yo. Y al yo. Como les decía, en este caso, Sigmund Freud era un médico que quería entender mejor lo que le sucedía a sus pacientes. Entonces, em, después de hacer esta teoría topográfica, que es la principal, o la que empezó, por la que empezó, habló de estas tres instancias que son las que siempre están luchando en nuestro inconsciente. Entonces, el ello, en este caso, es esta primera estructura, ¿no? Como les decía, está de manera biológica en nosotros. Nosotros nacemos con ella. No sé si se han visto a los bebitos, que a veces hay bebitos que nacen muy risueños, que siempre están sonriendo. Hay bebitos que parece que siempre están enojados. Hay bebitos que siempre están llorando por todo, aunque estén felices, siempre están llorando los bebitos. Esas cositas, por ejemplo, están en su ello, que es el ello es la instancia más primitiva que nosotros vamos a tener. Este ello actúa por el placer. Otra vez les decía, ¿qué es este principio del placer? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar de manera que solamente busquemos esta satisfacción del placer, satisfacción de estas necesidades. Yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Imaginemos que tengo, por ejemplo, imaginemos que en este momento quieren comer un chocolate, ¿no? Ahorita están sentados en su casa, ¿no? Pero imaginemos que estamos presencialmente. Estamos comiendo, queremos comer ahorita un chocolate, pero sabemos que estamos en clase y sabemos que en clase no podemos estar comiendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El ello quiere comer chocolate, imperiosamente quiere comer chocolate. No sabemos por qué, claro, de repente, qué puede haber pasado, pero quiere comer chocolate. Entonces, aquí va a venir otra fuerza. Ya cuando estamos en la universidad, estamos sentados, ya se ha desarrollado el super yo, que es esta instancia que se va desarrollando ya más para la edad adulta, en que nosotros cuando también empezamos a socializar, porque son estas normas y valores, ¿no? Pensemos estos normas y valores que nos dieron nuestros papás desde muy pequeños y ya la sociedad, que son estos límites que nos van a poner, es lo que va a ser el super yo. Entonces, el ello está luchando con el super yo. Ello dice, quiero comer chocolate. El super yo dice, no, ahorita estamos en clase. Hay que escuchar la clase. Y el ello sigue diciendo, yo quiero comer chocolate. Y el super yo dice, no, ahorita estamos en clase. Y siempre se están peleando estos dos. Y aparece en medio el yo. El yo o el ego aparece en medio diciendo, yo voy a distinguir esto que está sucediendo, porque no puede ser que ustedes estén peleando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ello piensa, vamos a escucharlo. Y el super yo también dice, está bien, te escucharemos. Entonces, el yo, ¿qué va a hacer? Va a buscar la forma de satisfacer al yo, perdón, satisfacer al ello, que es esta instancia primitiva, pero también a satisfacer al super yo, de forma de no entrar en conflicto con estos dos. Entonces va a buscar satisfacer los impulsos del ello y las normas del super yo. Entonces, ¿qué va a pasar? El yo va a decir, bueno, entonces, o podemos esperar hasta las 11:25 o em, vamos a ver si en algún momento hay un receso durante las clases y podemos ir a comer nuestro chocolate muy rápido, ¿no? Entonces, el yo, perdón, va a resolver ese conflicto entre estas dos instancias que siempre se van a estar peleando, ¿no? Pero para recordar,
El ello es esta instancia biológica heredada. El ello es difícil de cambiar. El ello no se va a modificar en el tiempo porque el ello vive con nosotros. Es eso que nos va a acompañar durante toda nuestra vida hasta que nos hagamos muy adultos. Siempre va a estar ahí. Lo que va a cambiar, porque el ello, ese de ello, por ejemplo, si ustedes lo quieren ver más allá, vive como en el temperamento. No vamos a decir similar al temperamento. Vive en ese temperamento. ¿Y qué vamos a cambiar? La forma en cómo se va a expresar ese ello, cómo va a salir. Y eso, sin entrar en conflicto, perdón, con esto super yo. Y el yo es el que va a tratar de ser este árbitro entre ellos dos, ¿no? Y de tener estos impulsos del ello que a veces pueden hacer que tomemos malas decisiones. Si se acuerdan que les había dicho, por ejemplo, este impulso de agresividad, a veces este impulso de agresividad nos puede llevar a cometer errores en la vida. Errores que hay muchos que, por ejemplo, ahora están en la cárcel, ¿no? Porque a veces tratan de solucionar eso, de satisfaciendo este placer, este principio del placer del ello, ¿no? Pero sin hacer caso a las normas sociales que son las que ya vivimos, que son las del super yo. Entonces, el yo es el árbitro, el que siempre va a estar preocupado mediando a estas dos fuerzas, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, el yo, perdón, es aquel que va a utilizar estos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son aquellos que van a proteger, en este caso, am, van a proteger al yo y van a tratar de aliviar esa angustia que sienten estos dos, ¿no? Defendiéndose al utilizar estos mecanismos de defensa. A ver, voy a ver ahora mismo el chat por si acaso. Ah, sí, también, ya. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta que nos decía que nos dice su compañera Daniela, no sé, Carmen, si te quedó un poquito más claro o qué te gustaría que ahonde un poquito más para poder aclararlo. Si no quieres abrir tu micro, lo puedes escribir por el chat. Os- sí, todo claro. Entonces, antes, Daniela, de pasar con tu pregunta, vamos a tomarnos 5 minutos de repente para ir al baño o para tomar agüita. Y en 5 minutos, a las 10:45, no se desconecten, eso sí, regresamos. Pero 5 minutos para que puedan ir al baño, estirarse o tomar agüita, no sé. Y volvemos en 5 minutos. ¿Les parece? Dedito arriba. Sí, sí. Entonces, 10:45, ¿sí?
Ya, a ver chicos, regresemos ya para poder terminar Absolver Cosmos. Vamos a ver. Ay, no veo el chat. Ah, ahora sí. Ya. Entonces, dice, ya. Entonces, vamos a continuar con la pregunta de Daniela. Eh, sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Entonces dice, explicar un poquito más sobre las consecuencias de no desarrollar bien alguna de las etapas del desarrollo psicosexual. Entonces vamos a pasar a esta parte. Aquí. Entonces, Sigmund Freud nos decía que hay una relación, una, una- dice, en la separada, o sea, definida la separada, dice. em, Enfatiza la importancia de las etapas tempranas de la vida, las primeras experiencias y las relaciona con el desarrollo de la personalidad y de la sexualidad. Entonces, Freud decía que en estas tres etapas nosotros teníamos zonas erógenas que estaban sensibles a la estimulación, en este caso erótica, ¿no? Por eso es oral erótica, anal erótica, fálica erótica, ¿no? Este, entonces, sensibles a eso, pero no solamente eran los órganos genitales, ¿no? Sino también zonas erógenas como la boca y el ano, que también eran fuente de esta pulsión libidinal que decía, ¿no? Esta fuerza que nos da, en este caso, esa satisfacción. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si en la etapa oral dice que tiene esta etapa primitiva y tardía? Cuando, por ejemplo, en la etapa primitiva, en los primeros 6 meses, por ejemplo, nosotros nos satisfacemos como está el bebé aquí en la foto a través de la succión, porque nos relacionamos a la boca. La zona erógena es la boca. Se da la succión, también la forma de comer, y también en la etapa oral tardía y en el siguiente semestre de la vida dice a través de morder en este caso, que sustituye a la succión. Eh, ¿Qué pasa en este caso cuando nos quedamos, esta etapa se queda fijada o acentuada, ¿no? ¿Cómo lo demostramos en la etapa adulta? Ustedes no sé si han visto personas que fuman oral. ¿Ven la boca? Esa es la zona erógena. Las personas normalmente fuman, puede, no digo que todas, puede que hayan quedado fijada o acentuada esta etapa oral, ¿no? Porque el placer en este caso se desarrollaba con la satisfacción, en este caso, a través de la zona erógena de la boca, en este caso, ¿no? Entonces, así vamos a decir, por ejemplo, que si se queda acentuada esta etapa, por ejemplo, podemos encontrar a personas que fuman. En este caso, ¿no? Cosas tan sencillas, pero vean, empiecen a verlo desde otros ojos y se van a dar cuenta que hay mucho que descubrir en la vida. Entonces, luego vamos a seguir con la etapa anal erótica, sí, anal erótica. Ya es una etapa en que ya el niño ha crecido un poco más, acá les ha puesto desde el año y medio hasta los 3 años. En este caso, esto también se divide en subfases. La primera subfase es esta subfase inicial. Eh, de manera general, en esta etapa, el niño ya, como les decía en un inicio, está yendo al baño. Entonces, ya está dejando el pañal. Ya también está empezando a aprender a caminar. Ya está caminando. Entonces, ¿qué ocurre? Porque acuérdense, a partir de los terribles 2 años que nos pusieron en una separata, ¿se acuerdan? Entonces, en esta etapa anal, ¿qué va a pasar? Se va a dar mucho el control de los esfínteres, ¿no? El control que nosotros vamos a tener, eso va a ser lo central en esta etapa. Entonces, ¿qué va a pasar? También tenemos dos subetapas. La inicial, en este caso, que es valga la redundancia, al inicio, que es cuando está aprendiendo a hacer uso del baño, en este caso la vacinica, como está ahí,
¿Y qué es lo que va a otorgar aquí, qué va a ser clave en esta etapa? La evacuación, en este caso. La evacuación usando los esfínteres. Y en la segunda etapa ya, que va a ser la posterior, es cuando también seguimos aprendiendo a usar el baño, pero ya el placer se va a encontrar en la retención, en este caso, en aguantar, por ejemplo, ¿no? Una vez están viajando los niños y le dicen, ¿quieres ir al baño? Ya, aguanta, aguanta, todavía no llegamos. Ya, ese placer en esa retención se encuentra en esa etapa. Entonces, ¿qué ocurre si hay una persona que se encuentra en esta etapa, no ha fijado esta etapa? Por ejemplo, ¿no? Vemos a personas que son muy ordenadas, ¿no? Quieren controlar dónde están todas las cosas, ¿no? Orden, mucho orden. O por el contrario, muy desordenadas. También puede ser que al ser o muy ordenado o muy desordenado, nosotros tengamos, no estoy diciendo que todos, ya, pero puede que tengamos esta fijación en esta etapa anal, al ser muy ordenado o muy desordenado, ¿no? Cualquiera de los dos. Luego, en la etapa fálica erótica, que ya se da desde los 3 hasta los 6 años, em, se va a, nos vamos a relajar un poco más porque aquí los órganos genitales se están empezando a descubrir, ¿no? Nos vamos a descubrir, el niño va a empezar a sentir, va a empezar a inspeccionar su cuerpo en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esta etapa fálica erótica? Puede surgir el tema del complejo de Edipo o el complejo de Electra, ya sea si tú tienes un hijo niño o una hija mujer, a través, si es por ejemplo un hijo niño, que siente el amor de la madre y lo siente de rival al padre, y si es una hija mujer, siente amor por el padre y rival a la madre. Entonces, no necesariamente al superar esto, al superar, por ejemplo, un complejo de Edipo o un complejo de Electra, vamos a decir que ya tenemos la sexualidad ya ganada, o en este caso, que ya hemos desarrollado la sexualidad en este caso. La sexualidad no se alcanza en este caso al superar cierto tipo de complejo. Hay hay otras variables, ¿no? No es solamente eso, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos fijados en esta etapa fálica? En esta etapa fálica erótica puede ser que haya personas que tengan problemas con su desarrollo de la sexualidad, en este caso, y con la identidad incluso, ¿no? Personas que tienen esos tipos de problemas de identidad, inseguridad con ellos mismos, porque no se sienten aceptados, ¿no? Entonces, hay esta inseguridad que sienten, estos problemas de identidad que pueden ir dándose en este caso. Luego, ¿qué va a pasar en este caso del periodo de latencia, ¿no? En el periodo de latencia, bueno, no he conocido muchos casos que se den en este tipo, porque en esta etapa nuestro desarrollo de nuestras zonas erógenas, por ejemplo, está más disminuido, no eliminado, se disminuye, nada más, ¿no? Porque empiezan a tomar más preponderancia o importancia em, las amistades, el ir al colegio, el conocer nuevos amigos, ¿no? Las relaciones interpersonales cobran más importancia. Entonces, por esta etapa vamos a dejar que esta, como dice, la pulsión sexual se inhibe, se baja, no disminuye, no desaparece, disminuye nada más. Luego, ya en la etapa genital, reaparece otra vez esta pulsión sexual. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Eh, Se busca, en este caso, la realización de la sexualidad y las relaciones afectivas, ¿no? Y puede que en esta etapa también haya fijación, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Cuando no hay esta resolución, ¿se acuerdan de la etapa del desarrollo, de los conflictos del desarrollo psicosocial de Eric Erikson?
por ejemplo, ¿qué va a pasar con una persona que no desarrolla esto, que no realiza su sexualidad? Puede que tenga problemas luego en formar vínculos o relaciones con otras personas a largo plazo, se vuelven más fríos, más insensibles en este caso para esta realización, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que cada una de estas etapas puede que tenga una fijación, bueno, excepto la de latencia, ¿no? La de latencia no se ha visto mucho esto porque ya los impulsos sexuales no están ahí, no salen, más bien están como dormidos, vamos a decir, ¿no? Pero alguna de estas etapas, decía Sigmund Freud, que el desarrollo de estas zonas erógenas tiene un vínculo, perdón, con el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, para ver, para ver si estamos entendiendo bien lo que les estoy explicando. ¿Qué pasaría si hay una persona em, que siempre, por ejemplo, necesita tener algo en la boca? Siempre vemos que está con un lápiz en la boca. ¿Qué etapa del desarrollo psicosexual, según Sigmund Freud, diríamos que es la que se ha fijado en esta persona? Si no quieren Oral. abrir el micrófono, sí, muy bien. La etapa oral. ¿Por qué? Porque el placer está a través de la boca, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos entendiendo. Ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa si Pedro, no sé, tiene 25 años y, no sé, Pedro conoce, gana no sé, un premio y gana, por ejemplo, una caja de chocolates, imagino, ¿no? Y lo va a compartir con todos sus amigos, porque no solamente él ganó por un premio de todos sus amigos. Pero en este caso, Pedro no quiere compartir, porque Pedro quiere todos los chocolates para él. Pero Pedro no va a compartir en este caso. ¿Qué etapa diríamos que se ha fijado en Pedro? ¿Latencia? Latencia, no. Latencia, no. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Pero Miss, ¿cómo se puede relacionar eso con compartir y las etapas del desarrollo psicosexual? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el compartir, ¿qué me hace? Sentir control sobre lo que yo tengo, ¿no? Control sobre estos chocolates que te acuerdas, les decía que tenía Pedro. Pedro no quiere compartir. Pedro quiere tener todo este control. ¿Se acuerdan de la etapa anal? Anal. Ah, En la sí, 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 etapa sí. anal controlamos los esfínteres, controlamos lo que sucede, controlamos al evacuar, controlamos al retener. Pedro no quiere compartir, controlar todo esto para él. Entonces, probablemente Pedro haya tenido fijación en esta etapa anal, ¿no? Que también se ve, por ejemplo, mañana más tarde, cuando ya es adulto, cómo se desarrolla. Entonces, en su personalidad también puedes ver esto. Igual, no sé si han visto que a veces hay personas que son demasiado programadas, muy organizadas, que tienen todo que tienen que hacer. O haces esto o no haces esto. O haces esto en este momento, pero si no lo haces, la persona empieza a entrar así como en ansiedad, en angustia de por qué no pasó. Eso también se desarrolla con esta fijación en esta etapa anal, porque ahí en el anal, ¿cómo encontramos el placer a través de esta zona erógena que es el ano? En este caso, ¿cómo encontramos el placer a través de la acuérdense, evacuación y retención? Entonces, al controlar, ¿qué hago? Yo controlo, yo evito que las personas hagan cosas fuera de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, es la fijación de esta etapa del control de esfínteres, porque yo determino cuando sale cierto líquido de mi cuerpo o cuando no sale, ¿no? La evacuación, acuérdense, o retengo que no salga, ¿no? Entonces, lo mismo, vean esto, que eso también es una etapa de fijación, puede ser en esta etapa anal. No sé si me dejé entender mejor o si Sí, se Miss, llegó a entendía. comprender, ¿sí? Entonces, vean
esas cositas que no solamente son, o sea, son cosas que uno piensa aisladas, pero si las ven bajo esta teoría, van a entender un poquito más de eso. Entonces vamos a ir acá. Ya. Mm, Bueno, ya les dije en el tema del desarrollo psicosexual, cómo se tratan estas fijaciones que se pueden tener en cada una de estas etapas. Pero yo les recomendaría que lo vean clave con el tema de cómo satisfacen el placer en cada una de estas etapas, así como dijeron con lo del el borrador o el lápiz, con la boca, por ejemplo, en la etapa oral la satisfacción está en la zona erógena de la boca. Entonces ya pueden ir entendiendo un poco más, ¿no? Vean un poco más, lean como entre líneas, como se lean entre líneas de esos casos. Luego dice, si se da tiempo, profesora, si le da tiempo, podría ayudarnos a recordar algunos temas pasados para nuestro examen. Sí, tenemos, o sea, ustedes han visto varios temas. Hay temas que sí o sí son como que siempre se repiten algunos, eh, por ejemplo, estas bases biológicas del comportamiento. Espero yo que recuerden bien el tema de del sistema nervioso. Acuérdense, el sistema nervioso es algo que siempre sería importante que lo recordemos, ¿no? Acuérdense del sistema nervioso central, que si bien se decía, perdón, el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? Por ejemplo, eso es un tema que siempre viene que sería bueno que lo repasen también. Em, a ver, ¿qué otros temas? Bueno, también tenemos el tema del condicionamiento, el del aprendizaje con condicionamientos, esos también hablan bastante de condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Acuérdense de la caja de Skinner, Pavlov, el bebé de Albert Bandura. En este caso es el cognitivismo social, el aprendizaje social, perdón, que se ya daba por imitación, acuérdense. Entonces, lo que yo les recomendaría, chicos, es de que vean los temas y hay ciertos vocablos, perdón, palabras que los van a llamar a ciertas teorías, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de modelado, eso te va a traer a una teoría del Bandura, aprendizaje social. Él hablaba de modelar, por ejemplo. Hay palabritas que te atan a ciertas teorías. Y antes de cerrar esto, me gustaría preguntarles a ustedes, y antes de cerrar este tema, em, hay una palabra que se usa mucho en el día a día, que es el subconsciente. Ya hemos hablado con Freud, tenemos tres instancias, la mente consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿A qué creen que hace alusión esta palabra subconsciente para ustedes? ¿Al inconsciente? Al inconsciente. Gracias por tu respuesta. A veces se considera así, porque en verdad, para hacer una aclaración, subconsciente no es una palabra de la teoría de Sigmund Freud. Subconsciente es una palabra que nace en la mente popular de todos para querer hacer alusión al inconsciente. Pero si, por ejemplo, les viniera una pregunta con subconsciente, así siendo bastante cuadriculados, en la teoría de Sigmund Freud no viene esa palabra subconsciente. Esa palabra no entra. Para Sigmund Freud era consciente, preconsciente e inconsciente. No hay más. Entonces, esta palabra, como les decía, vienen de estos, por ejemplo, de los libros de autoayuda, de esta ideología popular, pero no tiene un lugar claro en las teorías científicas como la de Sigmund Freud. Para Sigmund Freud es inconsciente. No es correcto hablar sobre sobre este subconsciente en esta etapa. Así que si les viene también una palabra así, por ejemplo, que no es parte de las desarrolladas en la teoría, es probable que no sea adecuado, que no, o sea, una alternativa falsa o de repente es un distractor. Entonces, también pónganse a leer estas palabras. Hay ciertas palabritas que le llaman a ciertas teorías.
Entonces sería bueno que también puedan ver esto. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta o si no, para terminar ya de desarrollar las preguntas de la separata que tenemos aquí. Profesor, perdón, Sí, profesor, una última pregunta. sí. En en la etapa del desarrollo psicosexual, ¿se puede tener como que, o sea, pueden ser dos etapas que estén predominando, o sea, dos etapas que se hayan quedado marcadas? O sea, que no solo sea la oral, sino también puede ser otra. Ya. ¿Te refieres a que se haya quedado, eh, ¿cómo se dice? Fijada. Ahí está, habíamos dicho. Sí, sí, fijada, dos etapas. A ver, si se pueden quedar fijadas. Mm, no he visto sobre eso, te diré la verdad, pero, a ver, desde lo que yo he visto, creo que siempre hay una de las etapas que queda, es como que la más que está presente. Difícilmente creo que se hayan quedado dos etapas fijadas, ¿no? Porque no he visto de ese tipo todavía. Pero siempre hay una que es como que la más, la que influye más, no sé si me dejo entender, o sea, la que permanece más, que es la que, por ejemplo, se ha quedado sí o sí fijada. No sé, porque la verdad no he visto de esas, de que se hayan quedado dos etapas fijadas en el desarrollo psicosexual, porque es, como les decía, como la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que siempre con tenemos que cumplir un logro para poder seguir al siguiente. No es de que no haya decido no, por ejemplo, no resolver el tema de, por ejemplo, mi amistad o el de la identidad y yo ya paso de frente a la sexualidad. No, no se ve así. Es como que tienes que resolver uno, o sea, es como la jerarquía de Abraham Maslow de las necesidades, ¿no? Que teníamos que cubrir, por ejemplo, las necesidades fisiológicas básicas para pasar a las de seguridad, luego a las de pertenencia, luego a las de logro y luego ya a la autorrealización, que era lo que veía ya, sí, perdón, Abraham Maslow como la, la, la punta de la pirámide, vamos a decir. Eh, si en algún momento veo esto o si me dejas ahondar un poco más sobre esto, te podría dar una respuesta. Sin embargo, ay, ¿qué pasó? Ay, creo que he dejado de compartir. Voy a dejar de compartir para volver a compartir. No he visto esta forma que se hayan dado. Voy a volver a compartir. A ver, voy a ventana. Ya, ahora sí, estoy compartiendo. Porque porque, pero según Sigmund Freud, bueno, según lo que he estado leyendo también, cuando, cuando, por ejemplo, hay dos etapas que se quedan fijadas en nosotros, por ejemplo, si vemos, y lo que habíamos estado diciendo, cada una de estas fijaciones en las etapas, suena raro, pero van a traer a colación alguna característica de la personalidad en este caso, ¿no? Porque, como decía Erik Erikson, en los conflictos también, al resolver cada uno de estos conflictos es resolverlos de manera propia para cada uno en este caso. Em, entonces, si tenemos fijación en
alguna de estas etapas es que la libido, esta energía vital, se queda un poquito de ese libido se queda atrapada en alguna de estas etapas. Entonces, como tú dices, en este caso, y volviendo a retomar tu pregunta, pensándolo mejor, no he visto directamente sobre esos casos así de que se hayan quedado atrapados, pero podemos verlo en el tema de la personalidad, porque nadie viene diciendo, ay, tengo estas dos etapas, que nadie sabe de eso muchas veces, ¿no? Porque como les decía, te dejan estas huellas. Pero puede hablar sobre la complejidad de los rasgos que podemos tener en nuestro carácter, en nuestro día a día. Porque si bien podemos ser, por ejemplo, personas súper ordenadas, ¿no? Y eso tiene que ver con que ya habíamos dicho, con este control de esfínteres, porque queremos controlar todo. Imaginemos que también seamos de estas personas que siempre están, ay, agarrando el lápiz o de repente fumando, ¿no? Que tiene que ver mucho también con esta etapa oral. Em, entonces, si lo ves por ahí, se podría hacer, ¿no? Pero hay como que, no es de que no se ha resuelto un conflicto, sino es de que por alguna razón, como decía Freud, se ha quedado anclada, en este caso, dice, la energía libidinal o la pulsión libidinal o la energía vital para nosotros vivir, se ha quedado un poquito en cada una de estas etapas. Pero ya habríamos hablado de trastornos complejos, perdón, no trastornos, sino complejidad en el tema de la personalidad, que creo que no siempre se da, porque no es algo que siempre se ve. Normalmente tenemos solamente una de estas etapas, como le decía, fijada, pero de que se podría, sí, porque veo, por ejemplo, que hay personas, por ejemplo, que siempre están mordiendo algo o están jugando con su boca y también es muy controladora o muy perfeccionista. Entonces, siempre eso también podría verse con ese tema del control de esfínteres. Porque hubo ansiedad en alguna de estas etapas porque no se pudo dar, o algo que me han hecho acordar que sí ocurre a veces es cuando hay exceso de alguna de estas etapas. Entonces, por ejemplo, cuando hemos sido niños y, por ejemplo, hemos comido mucho, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Es a través de la etapa oral, ¿no? Se come bastante satisfacción en la boca. Y hemos comido mucho. En la etapa adulta seguimos comiendo. ¿O qué hacemos? Enfatizamos a que nuestros hijos también coman, porque estamos gratificando esta sensación, esta etapa acá oral, ¿no? Este placer oral en nuestra boca. Pero, ¿qué puede hacer en el adulto? Si comemos mucho, por ejemplo, podemos tener trastornos de obesidad, podemos em, podemos desarrollar enfermedades en este caso. Entonces, también nos puede traer problemas, ¿no? En este caso. Pero como les decía, no solamente es la ansiedad, o sea, la falta de, sino que también la sobregratificación en alguno de estos, en alguna de estas etapas. No sé si me dejé entender o contesté la pregunta. Sí, sí, profesora, gracias. Ya. No sé si alguien tiene otra pregunta. Ay, voy a leer el chat. Mm, mm. Bueno, no hay más preguntas, pero para cerrar la pregunta anterior, sí que decía su compañera, em, según Freud, por ejemplo, vamos a volver a esto. Ya. Según Freud, por ejemplo, vamos a avanzar a las preguntas. Según Freud, la, ¿dónde está? Aquí. La personalidad no es simplemente
algo que suceda porque sí, ¿no? Sino que la personalidad es un cúmulo de estas etapas, ¿no? De características que se pueden ir desarrollando en cada una de estas etapas. Entonces, un adulto, por ejemplo, es el cúmulo de estas etapas. Por eso no todos somos iguales tampoco, porque hay algunos que podemos haber sufrido bloqueos en alguna de estas etapas, lo que se van a ver reflejados en estas características que tenemos en el día a día. Y hay otros que no, en donde no se ven ninguna de estas características. ¿Por qué? Porque ellos no han sufrido estos bloqueos, estas ansiedades o estas sobregratificaciones en algunas de estas etapas. Entonces, eso era para cerrar esta etapa. Y ahora sí vamos a ir a nuestras preguntas. No, ay, ya, ahora sí. Estábamos en la pregunta 2 porque ya habíamos terminado la pregunta anterior que había contestado muy bien también su compañera. Voy a ver antes el chat. No, bueno. Entonces, voy a dejar esto. ¿Y la letra E? La letra E. Ya, decíamos solo 2, decías, ¿no? Entonces, vamos a leer. Dice, el neuropsiquiatra Boris Cyrulnik es famoso por haber popularizado el término resiliencia en diversas publicaciones. Si quieren leer un poco más también de él, tiene papers en internet que pueden leer también, investigaciones que, bueno, te abren la mente a ver las cosas distintas. Pero bueno, eso es una recomendación. Entonces, con respecto a este concepto, es correcto afirmar que su compañera había dicho la E, solo 2. Es una capacidad que permite el afronte efectivo de situaciones traumáticas. Es así. La resiliencia es eso, ¿no? Salir fortalecidos de una situación que nos ha sido demandante, amenazante, ¿no? Eso es la resiliencia, que es lo que también nos decía este neuropsiquiatra. La 1 dice, ¿está relacionado exclusivamente con aspectos de constitución biológica? No, no solo es biológico, también tiene que ver con ese estrés que habíamos dicho psicológico, ¿no? Y es una actitud valorativa contrapuesta a la normativa laboral. No hemos hablado de normas laborales cuando hemos hablado de resiliencia, ¿verdad? Entonces, perdón, morales, normas morales. Entonces, si no hemos hablado de eso es porque nada tiene que ver con estas normas de la moralidad en este caso, ¿no? Entonces, no, como dijo su compañera, la respuesta correcta o el término que es concepto que es correcto que afirma sobre la resiliencia es la 2, que decía en este caso solo la E. Muy bien, vamos a continuar. La 3 dice, últimamente se han incrementado los casos de sicariato en nuestro país, relacionando tal situación a la teoría psicoanalítica de la personalidad. Identifique los enunciados correctos. 1. Al asesinar a una persona en un sicario predomina el principio de la realidad, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Falso, porque en sí la persona no tiene un principio de la realidad, ¿verdad? Porque, ¿qué vemos aquí en el sicario? En el sicario, por ejemplo, dentro de la estructura, de acuerdo a nuestra teoría psicoanalítica y la estructura de la personalidad, el sicario, ¿qué está haciendo? Satisfacer sus instintos, en este caso satisfacer el ello, ¿verdad? Entonces, ¿y el ello por qué está regido el ello? Por nuestro principio del placer, no por el principio de la realidad. El principio de la realidad lo rige el yo. Entonces, el sicario, ¿qué está actuando? Satisfaciendo, perdón, así, sí, al ello, en este caso, que es el principio del placer. Entonces, sería falso, ¿no? 2. Hay ausencia de culpa en el sicario.
por su predominio del superyo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Gracias por tu participación. ¿Por qué es falso? Porque hay ausencia de culpa en el sicario por su predominio del superyo. No hay ausencia del superyo en este caso, porque si es que hubieran normas y reglas, el sicario no hubiera matado a nadie, ¿verdad? Porque nadie mata así porque sí, ¿no? Entonces, hay ausencia, entonces sería falso, no es posible, no hay predominio y ausencia del superyo. Y finalmente dice, en el aparato psíquico, el ello del sicario predomina sobre el superyo. Que creo que ya lo hemos estado diciendo, ¿no? ¿Verdad? En este caso sería verdadero, ¿no? El aparato, en este caso del ello, como decíamos, el tema del placer del sicario es el que va a predominar sobre el superyo del, en este caso del sicario, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, según la diapositiva ya pasamos a las claves de respuesta. Pero no sé si de las preguntas que ustedes tienen en sus separatas, eh, quisieran hacerme alguna o que desarrolle alguna en especial que les cause confusión por lo que dice. ¿Podría ser las 5, profesora? Ok, daré las 5. Dice, los trastornos de la personalidad forman parte del campo de estudio de la psicopatología, tomando en cuenta las características propias de estos trastornos, es correcto afirmar lo siguiente. 1. Exhiben un patrón permanente de comportamientos desadaptativos, ¿no? ¿Qué habíamos dicho en este caso? Vamos a ponerlo. Ya. La personalidad es un patrón de comportamientos permanentes, aquí dice, inflexibles, duraderos, ¿no? Que van a pasar en el tiempo. ¿Y qué van a generar? Van a generar malestar en el individuo, malestar en su relación con el entorno o con el medio ambiente del individuo también, malestar contra ellos mismos. Entonces diríamos que esta también es verdadera, ¿no? Decíamos, correcto, es correcto. La 2. En un narcisista hay una necesidad desmedida por ser admirado, en este caso, ¿no? Alguien puede exponer un rasgo narcisista de repente cuando siempre se arregla, ¿no? Siempre quiere salir bien, ¿no? En las fotos, de repente, ¿no? Pero cuando ya se convierte en un trastorno, cuando esta actividad o esta conducta que demuestra les, les causa algún daño, como es lo que habíamos dicho en la anterior, ¿no? Y es un patrón sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, un narcisista es, imagínense, alguien que cuando llega a las reuniones siempre busca que lo vean, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que no me hayas mirado si yo siempre llamo la atención cuando llego? O todos me miran cuando yo llego. Y por ejemplo, hay personas que se vuelven muy poco empáticas en este caso o de repente muy frías con otras personas por este trastorno del narcisismo, ¿no? De repente no les causa problema hacerle daño a otra persona con tal de que ella, por ejemplo, se vea mejor, ¿no? Físicamente, en este caso, tenga esta admiración por las otras personas. Entonces, esta falta de empatía puede también ser un trastorno. ¿Por qué? Porque puede causar daño a otras personas para que esa persona se vea mejor o sienta esa admiración por parte de las otras personas. Y finalmente la 3 dice, hay una marcada tendencia a las dramatizaciones en una persona histriónica. En este caso, ¿no?
¿Qué pasa con el histrionismo? Una persona histriónica con rasgo histriónico puede ser que sea muy exagerada, ¿no? Siempre busque llamar la atención y sea muy exagerada. ¿Cuándo se va a convertir en un trastorno? Cuando esta exageración ya llega a lindar con la manipulación. Entonces, una persona ya exagera tanto para manipular a otras personas, para ya utilizar a otras personas, ¿no? Para buscar beneficios. Ya está eh, eh, haciendo daño al entorno, como decíamos en la primera parte, ¿no? Causando malestar al entorno. Entonces, ya cuando tienen esta malintención en lo que hacen al manipular a las personas, ya podemos decir que es un trastorno. Y es por lo cual se caracterizaría en este caso el trastorno histriónico, ¿no? Entonces también sería verdadero porque hay una marcada tendencia a las dramatizaciones en una persona histriónica. Entonces, en este caso serían 1, 2, 3. La 1 y la 2 y la 3 es correcta, entonces sería la D, ¿no? Esa es la respuesta de las 5. ¿La clase es hasta las 11:30 o es hasta las 11:25? 11:25, profesora. 11:25. Muchas gracias. Entonces, bueno, antes de terminar, no sé si tienen alguna otra pregunta que les gustaría hacerme para que puedan tomar su refrigerio sin ningún inconveniente. Voy a volver a la diapositiva donde están las claves de respuesta para que le puedan tomar foto. Más bien, voy a tomar fotito yo también. Entonces, a ver. Voy a tomar foto. Entonces voy a dejar de compartir. Y si no tienen alguna duda, agradezco de nuevo su tiempo para que puedan continuar con su refrigerio. En todo caso, muchas gracias a todos. Uy, y ahora sí es el receso, perdón, me están llamando. Perdón, muchas gracias a todos y bueno, desearles muchos éxitos en sus estudios. Ahora sí los dejo. Hasta luego, que les vaya muy bien y muchas gracias por haber tenido esta clase y por todas sus interacciones que hemos tenido el día de hoy.